Hoy presentamos las reformas educativas en el Perú desde el siglo XX hasta el Bicentenario. Muy buenos días. Hoy vamos a compartir con ustedes la historia de la educación en el Perú durante el siglo XX y cómo fue cambiando hasta llegar al Bicentenario. La educación no siempre fue un derecho para todos. Poco a poco, con diferentes gobiernos, se ampliaron las escuelas, se impulsaron las reformas y se enfrentaron nuevos retos. Vamos a ver cómo cada etapa aportó, desde Leguía hasta los gobiernos más recientes, y qué desafíos seguimos teniendo hoy. Vamos a observar los primeros avances en la educación peruana durante el gobierno de Augusto B. Leguía. Entre 1919 y 1930 marcó un momento clave en los primeros avances de la educación peruana del siglo XX. Durante su mandato, se impulsó la expansión de la escuela pública, lo que permitió que más niños accedieran a las enseñanzas básicas, sobre todo en las ciudades. Leguía estableció la educación primaria obligatoria, reconociéndola como un derecho fundamental de la niñez y una obligación del Estado. Esta medida buscaba ampliar el acceso escolar sin importar la condición social de las familias, aunque en la práctica las zonas rurales seguían presentando limitaciones importantes. Otro aporte fue la formación de maestros y la modernización escolar, con el objetivo de contar con docentes mejor preparados y métodos pedagógicos más actualizados. El impacto fue que la educación empezó a tener un lugar central en la vida urbana. Aunque la desigualdad entre el campo y la ciudad se mantuvo, en síntesis, Leguía inauguró una visión más amplia de la educación como derecho, aunque todavía marcada por exclusiones sociales y geográficas. Consolidación del sistema educativo de 1930 a 1960. En 1935, durante el gobierno de Óscar Raimundo Benavides, se creó el Ministerio de Educación Pública, lo que dio al sistema escolar un organismo propio. Más adelante, con Manuel Prado, se amplió la educación secundaria y con Bustamante y Rivero se buscó abrir las escuelas a los sectores populares. Esta etapa significó que la educación se organizara mejor, aunque todavía había fuertes diferencias entre el campo y la ciudad. Reforma educativa liberal. Fernando Belaúnde Terry, de 1963 a 1968. Fernando Belaúnde Terry impulsó la llamada Reforma Liberal, basada en los principios de la educación gratuita, laica y universal. Su gobierno promovió la masificación de la educación primaria y secundaria, así como programas de alfabetización para adultos. La visión de Belaúnde era clara. La educación debía ser motor de modernización y ciudadanía. Aunque no logró cubrir todo el país, abrió las puertas a más sectores populares y reforzó la idea de que el acceso debía ser cada vez más amplio. La reforma educativa de 1972, impulsada durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, es considerada una de las más ambiciosas e importantes del siglo XX en el Perú. Su planteamiento partía de una idea central: la educación no debía ser un privilegio, sino un derecho de todos los peruanos y una obligación fundamental del Estado. Entre sus principales objetivos, buscó fortalecer la educación técnica y productiva, preparando a los estudiantes no solo para continuar los estudios superiores, sino también para integrarse de manera eficiente en el mundo laboral y construir el desarrollo económico del país. Asimismo, introdujo un aspecto novedoso y pionero: la educación bilingüe e intercultural, reconociendo por primera vez la diversidad cultural y la lingüística del Perú, lo que significaba valorar y respetar las lenguas originarias y acercar la escuela a la realidad de las comunidades. Otra característica destacada fue la participación activa de la comunidad en las escuelas, lo que pretendía democratizar la educación, dándole voz no solo a los docentes, sino también a los padres de familia y a la sociedad en general. En ese sentido, la reforma fue profundamente innovadora para su tiempo, porque buscaba un cambio estructural y no solo superficial. Sin embargo, también enfrentó grandes dificultades: la falta de recursos económicos, la limitación en las capacitaciones docentes y la resistencia de ciertos sectores de la sociedad que no aceptaban estos cambios, hicieron que muchas de sus metas no pudieran cumplirse plenamente. A pesar de estas dificultades, la reforma de Velasco dejó una huella significativa en la historia educativa peruana. Instaló la idea de que la educación debía ser transformadora, inclusiva y adaptada a la diversidad cultural del país, marcando un precedente que influiría en formas posteriores.
Durante la década de los 90, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, se emprendieron una serie de reformas educativas que transformaron la infraestructura y el acceso de la educación en el país. Una de las opciones más visibles fue la construcción de reparaciones de miles de colegios, lo que permitió que muchas comunidades, especialmente zonas alejadas, tuvieran por primera vez un espacio adecuado para la enseñanza. Junto con esto, se implementó la entrega gratuita de libros y materiales escolares, lo cual buscaba reducir las brechas y garantizar que todos los estudiantes contaran con herramientas básicas para aprender. Un punto clave fue la expansión de la educación inicial a través de los programas como el PRONEI, especialmente en el ámbito rural. Este programa ofreció la oportunidad de que los niños y niñas de las comunidades que antes no tenían acceso a la educación temprana pudieran iniciar por fin su formación desde los primeros años de vida. Además, el gobierno impulsó la capacitación docente y reforzó las áreas básicas de la enseñanza, con la intención de mejorar el rendimiento académico. Sin embargo, a pesar de estos avances en cobertura y acceso, también surgieron fuertes críticas. Se cuestionó la calidad de la educación impartida, ya que muchas veces las mejoras no fueron acompañadas por un verdadero fortalecimiento pedagógico. Asimismo, se denunció la precarización del trabajo docente, pues las condiciones laborales de los maestros se deterioraron en varios aspectos. En conclusión, la reforma educativa de los años 90 presentó un periodo de clases contrastes. Por un lado, hubo mayor acceso en la expansión educativa, pero al mismo tiempo persistieron serias deudas en cuanto a la calidad y condiciones para los educadores, dejando un legado mixto que aún genera debate de la historia en la educación peruana. Hacia el bicentenario de 2000 al 2021. En este periodo el Perú vivió cambios importantes en el campo educativo, impulsados por presidentes como Alejandro Toledo, Alan García, Vivian Tomala y Pedro Pablo Kuczynski. Uno de los avances más significativos fue la creación del Plan Nacional de Educación al 2021, un documento que planteó metas a largo plazo, buscando que la educación peruana se modernice y se convierta en motor de desarrollo. También se implementó la carrera pública magisterial, que buscaba reconocer el esfuerzo y la meritocracia de los docentes, ofreciéndoles mejores condiciones de capacitación y ascensos profesionales. Asimismo, se introdujeron las evaluaciones censales de estudiantes, que permitieron conocer la manera objetiva del nivel de aprendizaje en comunicación y matemáticas, civilizando fortalezas y debilidades del sistema. Otro programa emblemático fue la Beca 18, dirigido a jóvenes talentosos de bajos recursos, quienes tuvieron la oportunidad de acceder a estudios superiores en universidades e institutos. Esto representó un paso hacia la democratización de educación y la movilidad social. Sin embargo, a pesar de todos los avances, todavía quedaron grandes retos por resolver, como la brecha entre la educación urbana y la rural. La brecha digital se hizo más evidente en la pandemia y la necesidad de alcanzar una verdadera calidad educativa para todos. En ese sentido, el Bicentenario del Perú se presentó como un llamado a reflexionar sobre qué tipo de ciudadanos queremos formar. Personas críticas, innovadoras, inclusivas y preparadas para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeras. El día de hoy voy a hablar sobre la conclusión. La historia de la educación peruana en el siglo XX nos muestra un proceso lleno de esfuerzos, reformas y también de límites. Desde Leguía, que inició la expansión de las escuelas, hasta Belaúnde y Velasco, que soñaron con una educación inclusiva y transformadora, pasando por Fujimori, que aplicó la cobertura a los 90, y los gobiernos recientes que pusieron la mira en la calidad y la equidad. Cada etapa respondió a las necesidades a su debido tiempo, pero ninguna fue suficiente por sí sola. Hoy, después de 200 años de república, el reto sigue siendo el mismo: lograr una educación de calidad, inclusiva y con igualdad de oportunidades, capaz de preparar a los ciudadanos para transformar el país. El Bicentenario nos invita a recordar lo avanzado, pero sobre todo a comprometernos con lo que aún falta por hacer. Muchas gracias.